Hoy trabada. ¿Cómo están? Encantada como siempre de estar aquí, un placer que nos acompañarlos y conversarles. Hoy va a estar con nosotros Jorge Fernández, nuestro compañero de los miércoles, para hablarnos de herramientas para su negocio. De verdad que un placer. Miércoles 26 de mayo, se nos fue mayo, señores. Uy, Dios mío. Mitad de año ya. ¿Quién lo iba a decir? Wow, y todavía la mayoría trabajando desde casa. Interesante, ¿no? Yo pensé que iban a ser 2 meses nada más y miren dónde estamos, pero bueno. Bienvenidos. Un placer, Mini Skincare. Estamos a la orden. Puedes ir a nuestra página web. Por aquí me dice, quiero una consulta con usted. Estamos, haz un Quick Discovery Session en nuestra página web, gbsgroup.net/comenzar y puedes conversar sobre, podemos tener una sesión de 15 minutos gratuita para que podamos aclarar dudas y ayudarte con cualquier pregunta y ver cómo te podemos ayudar. Como siempre, pues vamos a comenzar. Déjenme llamar aquí a Jorge. Jorge, no te veo en Instagram. Jorge, a ver, no te veo en Instagram. Que te hagan entrar. A ver si ahora sí te veo. Ya te vi. Listo, ahora sí. Jorge. Ahí estás entrando y vamos a ver por acá. Muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya para... Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Todo bien por acá. ¿No entraste por aquí? ¿Qué pasó aquí en...? A ver, ya te invité, dale, acéptame. Acepta la invitación, por favor. Ok, ahora sí. Muy buenos días, ¿cómo estás? Ahora sí, te tengo acá y te tengo por acá. Recuerden, amigos, que este programa sale por 3 vías: Instagram, YouTube y Facebook, y queda grabado en todas las plataformas, así que pueden ir a Facebook y verlo o compartirlo igual en nuestro canal de YouTube. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Esta semana llegamos a 7,000 suscriptores. Gracias a todos ustedes por suscribirse, por seguirnos, de verdad que nos ayuda muchísimo para continuar haciendo contenido importante, relevante y que los ayude a desarrollar sus negocios y arrancar sus negocios. Así que estamos de celebración con los 7,000. Tenemos meta este año, tenemos que llegar a los 10,000. Creo que no va a ser problema llegarlo. Lo vamos a lograr. Yo creo que vamos a pasar por ahí de largo de los 10,000. Así que estaremos celebrando esos 10,000 suscriptores cuando lleguemos. Estamos en 7,000. Así que 3,000 suscriptores ya no nos parece así tan lejano. Hace un año teníamos, ¿cuántos, Jorge? 1,500, algo así. 2,000, no sé. Pero bueno, esto ha sido exponencial, súper importante el crecimiento, gracias al apoyo de todos ustedes, y seguimos haciendo contenido y pues ingeniándonos, inventando cosas para tratar de llevarles información de actualidad y que los ayude con sus negocios, su día a día, y que podamos todos crecer juntos. Ahora vamos con nuestra primera sección del día. Déjenme que voy a poner por acá mi información. A ver, tenemos el GPS Express y tenemos unas noticias, Jorge. A ver, finanzas. El IRS anunció que el primer pago mensual del crédito tributario por hijos, que se llama CTC, que es el Child Tax Credit en inglés, ampliado, que dio el plan de rescate del gobierno, se realizará el próximo 15 de julio. Aproximadamente 39 millones de hogares están programados para comenzar a recibir pagos mensuales sin que se requiera ninguna acción adicional. Jorge, hablemos un poquito de qué se trata este beneficio. ¿Qué es ese crédito tributario por los hijos y cómo es eso de que 39 millones de hogares se van a beneficiar y en qué consiste este cambio, este beneficio? Sí, esto es específicamente parte del paquete de estímulos que pasaron en febrero y forma parte de ese paquete. Parte de lo que están buscando es asegurarse que niños tengan con qué comer, que no estén pasando... Cubrir sus necesidades. Cubrir sus necesidades y no le está pasando difícil
porque los papás estén desempleados o algo por el estilo en el momento. Y esa es como la intención del crédito. El crédito ya existe, está en las declaraciones de impuestos y ese es muchas veces el refund que recibimos en la declaración de impuestos a final del año. Y lo único que están haciendo aquí es que incrementaron el monto para subirlo para el año 2021 y lo están permitiendo que lo vaya desembolsando el IRS durante el año en vez de solamente esperar hasta final de año en la declaración de impuestos. Ok, ese es un crédito que recibían por cada niño $2,000, ¿cierto? Era lo que era el Child Tax Credit, el crédito por los niños. Y ahora lo subieron a $3,000. Correcto, a $3,000 para niños mayores a 6,000, niños menores de 6, 3,600. Ok, menores de 6, 3,600, mayores de 6, 3,000. ¿Hasta qué edad, Jorge? 17. Ok, hasta los 17 años. Entonces, si usted tiene niños, va a empezar a recibir, no tiene que hacer nada, ¿ok? Porque eso lo van a tomar de las declaraciones de impuestos. Entonces, y lo van a recibir de la misma forma que recibieron el reembolso más reciente. o el reembolso de la declaración o el estímulo, el más reciente que hayan recibido. O sea, que puede ser que reciban un cheque si los recibieron el estímulo por un cheque, o puede ser que lo reciban directo en la cuenta bancaria si les hicieron un depósito. Así que todo el mundo pendiente ahí, que a partir del 15 de julio van a empezar a llegar esas ayudas. Entonces lo que van a hacer es que esos $3,000 por niño o 3,600 si tienen menos de 6 años, van a dividirlo, ¿cierto? Mensualmente. Es decir, que lo van a dividir entre 12 y te van a dar la alícuota mensual, ¿o no? No, te van a dar, sí, exacto, el monto dividido entre 12 por el resto de los meses del año. O sea, lo que están es anticipando el crédito. En vez de recibirlo usted cuando hacía su declaración, que recuerden que tenían, lo que sí tienen que tener mosca, todo el mundo pendiente, es que cuando van a hacer su declaración del 21, esa plata ya la recibieron, señores. Así que no estén esperando los super reembolsos por los créditos de los niños, porque ya van a haberles adelantado una porción de ese dinero. Sí, entonces eso es importante y eso puede afectar la planificación de impuestos que tengan que hacer, porque hay algunas personas que va a quedar que les toca pagar porque ya recibieron eso. Entonces... Claro, porque ese es un crédito que se podía o te lo devolvían si no tenías deuda, pero si tenías dinero que pagar de impuestos, te quitaban de esa plata para pagar los impuestos. Entonces, dependiendo de la situación de cada quien, es posible que ya no teniendo esos créditos les dé a pagar. Sí. Así que todo el mundo tiene que revisar sus números, porque posiblemente también les tengan que arreglar sus estimados de impuestos. O sea, lo que les toca pagar trimestralmente de estimado, o si tienen si tienen W2, quizás hasta les tengan que arreglar la W4 para las retenciones. Si no quieren una sorpresa a final del año, ¿no? O sea, el punto es que no se vayan a llevar una sorpresa a final del año, así que yo creo que es importante que cada quien haga su revisión de su declaración. Sí, y... para que puedan ver una declaración, ¿en dónde encuentran ese número? Esa es la otra pregunta bien importante. Y ese número, yo voy a compartir la pantalla. Amigos, los que están en Instagram, lamentablemente en Instagram no se pueden compartir muchas cosas. En YouTube y en Facebook va a estar la información completa. Estamos compartiendo pantalla en este momento donde se va a mostrar la declaración de impuestos para ayudarlos a entender dónde está. Lo vamos a estar describiendo también, pero bueno, no es igual visualmente que solo explicarlo. ¿Nos vas a compartir, Jorge? También está quedando en YouTube y Facebook el enlace al crédito de las deducciones y el avance. Está en la página del irs.gov. Hay más información, más detalle. También en nuestras redes sociales van a conseguir información. Vamos a estar publicando explicaciones sobre esto para que puedan entenderlo mejor y saber de qué se trata. Y todo el mundo pueda planear y ajustar lo que tenga que ajustar, porque la parte importante es que
puede ser que les toque pagar al final en su declaración porque ya esos créditos no los van a tener o van a tener una parte solamente. Entonces, deben entender su posición específica para estar preparados para que no se lleven sorpresas en abril del año que viene cuando vayan a declarar 2021. Eso es muy importante. Ok, también nos pusimos aquí, voy a hacer pin del comentario. Ahí está el link también en Instagram sobre las deducciones por el avance del crédito del Child Tax Credit, el crédito de impuesto de los niños. Sí. Ajá. Esta es una declaración de impuestos, ¿verdad? Su forma 1040. Correcto. Y bueno, número uno, aquí va a chequear cuáles son los dependientes que tienes listados en tu declaración. Recuerden que aquí pueden estar también listados ciertos dependientes que de repente no califican para el Child Tax Credit. Entonces, tienen que chequear, verificar cuáles están elegibles para que están marcados aquí en la casilla, que es Child Tax Credit, que califican para el Child Tax Credit, son los que pueden esperar recibir, a menos que nació un bebé nuevo, que lo van a poder recibir también, alguien cumplió más de 17 años, entonces cumplió los 18 años. Entonces, esos van a poder cambiar para efectos de esto. También, en dado caso de que compartan la custodia del niño durante diferentes años, eso también puede afectar si la persona va a aparecer aquí o le corresponde a diferentes padres el crédito. Y el otro tema aquí se convierte en que en la línea 19 es el monto que les otorgaron para efectos del 2020, que eso va a ser los $2,000 por el dependiente elegible del crédito. Y ahí es donde lo van a ver. Y este año, asumiendo, si no reciben nada de ninguna parte de adelanto, diría ahí 3,000 en vez de 2,000 por persona en esta misma línea para el 2021. Esta es la línea que después va a estar reducida por el monto que hayan recibido realmente, que hayan recibido durante el año para compensar para el monto total del crédito. Y esa es la línea que va a ser afectada. Entonces es línea 19 de su 1040. Allí es donde van a ver el crédito que recibieron. Si buscan su 1040... Durante el 2020, correcto. Durante el 2020, exacto. Busquen en su declaración 2020 y vean cuánto fue para que entiendan de cuánto es el monto. Pero ese del 2020 era $2,000 por niño. Correcto. ¿Okay? Les van a dar 3,000 para... 3,600. O 3,600 si son menores de 6 años, ¿cierto? Correcto. Ok, listo. Y también, los dependientes van a modificarse si algún hijo cumplió 17 años. 18. Perdón, cumplió 18 años en el 20, que no va a estar ya en el 21, no le va a corresponder. O cumpleaños durante el 21 también. Tiene que tener 17 claro. Para el 12, 31, 21. Para el 31 de diciembre, correcto. Así es. Si nace un niño durante el 2021, entendemos que va a haber un portal dentro de la página del IRS en donde uno va a poder actualizar esa información a lo que el niño tenga el número de seguro social. Entonces, eso es la parte más importante de tomar en cuenta, que sí lo van a poder recibir durante el año. Lo que es que va a estar prorrateado por los meses del año en que el niño tenga el número de seguro social. Ok, entonces pendientes de que van a tener que actualizar esa información porque esa información, por supuesto, no la tiene el IRS para poderles enviar el crédito. Vamos a estar poniéndolo en las redes sociales, así que recuerden, si no se han suscrito en YouTube, en Facebook, suscríbanse a todas nuestras redes. Vamos a estar poniendo información en cuanto tengamos el link para que puedan actualizar si les nació un hijo durante el 2021 y entonces puedan recibir su anticipo del crédito de 3,600 sería en ese caso, ¿no? Correcto. El crédito. Los meses de los bueno, por supuesto, de lo que le queden de los meses, sí. Pero eso es súper importante. Si les ha nacido un hijo durante estos primeros 5 meses del año, esa información no la van a tener, así que tienen que estar súper mosca, pendientes, que en cuanto esa plataforma esté disponible, ustedes le pongan la información del niño con su número de seguro social para que el IRS se entere y entonces empiecen a recibir ese dinero. Así que eso es una muy buena ayuda para las familias y para los niños y para asegurarnos de que todos los niños tienen sus necesidades básicas cubiertas.
Así que ese es el avance que están dando del crédito por los niños. Ahora tenemos, Jorge, también desde el punto de vista de impuestos, otro crédito. ¿Lo perdí? No sé qué hice. Denme un segundo que se me perdió esto. Ok, listo. Ajá, tengo aquí otro punto de impuestos. El IRS comenzará a emitir reembolsos, más dinero, esta semana a los contribuyentes que pagaron impuestos sobre los beneficios por desempleo, que el plan de rescate recientemente promulgado luego excluyó, perdón, que luego se excluyó de la renta imponible. Jorge, explícanos un poquito eso, los que recibieron reembolso, ingresos por desempleo y su declaración temprana. Desempleo es un ingreso taxable, entonces normalmente se paga impuestos sobre eso. En el paquete de estímulos incluyeron una provisión en el cual excluyen los primeros $10,200 de ingresos por desempleo. Entonces, si usted recibió ingresos por desempleo por $12,000 y entonces va a poder, solamente tiene que pagar impuestos sobre $1,800. Entonces, si uno hizo su declaración muy temprano en el año, esa provisión no estaba, porque esa provisión la hicieron retroactiva para 2020, aunque pasaron la ley en 2021. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la IRS para no tener que recibir papel y enmiendas y procesar todo ese volumen de trabajo adicional si todo el mundo quiere reclamar eso en una enmienda? Lo están haciendo automatizado dentro del sistema. Entonces, ellos tienen en el sistema, saben qué personas ganaron en desempleo y cuánto ganaron, y simplemente le van a restarles los 10,200 y recalcular el impuesto deudado para efectos de calcular si le corresponde una devolución. Si les corresponde una devolución, van a emitir un cheque igualito como están haciendo con los cheques de estímulo y las devoluciones. Entonces, si usted hizo su declaración al principio del año y recibió desempleo, puede esperar que posiblemente va a haber algún tipo de monto de devolución. Ese monto es un porcentaje sobre los 10,200. Entonces, vamos a estar claros de que si usted está en la tasa de impuestos del 15%, son el 15% de 10,200, la devolución máxima que debería poder recibir de ese monto. A menos, hay unas reglas que pueden afectar eso, pero siempre hay una regla, siempre hay una regla. Sí, bueno, a mí me da mucha risa, pero dime más o menos como cuánto, o sea, eso de que más o menos como cuánto, hay tantas variables que influyen cuando vas a calcular un impuesto, que es básicamente imposible uno decir hasta que no te sientas con toda la información, la pones en el sistema, lo analizas y sabes entonces, ok, este es el número. Ok, entonces, reembolso de dinero que le van a dar es solo para aquellas personas que hicieron su declaración temprano y por ende todavía no había salido la provisión de los $10,200 de exención del ingreso por desempleo. Ya después, más avanzado en el año, ya todas las declaraciones empezaron a salir ya con ese crédito colocado, o sea, con ese descuento de los 10,200 colocados. Así que no necesariamente todo el mundo, no es que todo el mundo va a recibir esto. Solo aquellos que no hayan colocado como una deducción los 10,200 dólares de ingreso por desempleo que está exento por la regulación que salió. Sí, y no debería aplicar para nadie que hizo su declaración entre abril, mayo y junio. Solamente realmente depende de cuándo el sistema de impuestos que usaron actualizó las formas y el cálculo. La mayoría lo actualizaron como a mitad de abril. Entonces, si hicieron la declaración, y ya para abril, si están trabajando con un contador, ya sabíamos que esto iba a pasar. Entonces, muchas de esas declaraciones dijimos, vamos a esperar y no enviarlas para que puedan recibir su monto exacto el día que se envía la declaración. Y se solicitaron extensiones o se esperó hasta que los sistemas estaban actualizados, y creo que los actualizaron como que el 13 de abril, una cosa así, es el deadline original. Así es. Bueno, este año ha sido muy raro porque la verdad es que han habido tantas modificaciones y han salido tantas cosas que ha sido abrumador de información. Por eso es tan importante que nos mantengamos atentos
de lo que está pasando, de las noticias, porque la verdad es que todo el tiempo hay cosas nuevas que están saliendo y que nos afectan de una u otra manera o que tenemos que analizar si nos afectan a nosotros o nos tocan a nosotros de alguna manera. Ok, Jorge, ahora vamos a conversar, vamos a nuestro hot topic de la semana y vamos a hablar del tema, un tema álgido que constantemente pues nos preguntan y surgen dudas que tiene que ver con el impuesto a las ventas que es estatal. ¿Cómo nos influye? ¿Qué tenemos que tener cuidado? En Estados Unidos, 45 estados y Washington, D.C. cobran impuesto a las ventas. Esto es el famoso sales tax. Los únicos estados que no lo cobran son Delaware, Oregon, New Hampshire, Montana y Alaska. Adicionalmente hay otros impuestos a las ventas locales en 38 estados. Por ejemplo, en Nueva York tienen un impuesto a las ventas general del 4% y la ciudad de Nueva York tiene un recargo que hace que la tasa promedio combinada sea del 8.875. Carito. Sí. Aquí en Florida pasa igual, el estatal es el 6% y los condados cobran 1% adicional. Adicional, correcto. Entonces, que se destina para presupuestos específicos. Entiendo, por ejemplo, Miami-Dade a cuestiones de vialidad, autopistas y ese tipo de cosas. Okay. También hay impuestos selectivos para ciertos ítems como combustible fósil, alcohol y tabaco, que son otros impuestos particulares de cada estado. En el 2018 los estados recaudaron un poco más de 300.000 millones en impuestos a las ventas generales y 157.000 millones de impuestos selectivos a las ventas. Estos son, digamos, números importantes. Una gran parte de los ingresos que reciben los estados viene por la vía del impuesto a las ventas. Ajá, sí. Jorge. Hablemos del impuesto a las ventas porque esto es todo un dolor de cabeza y más en este mundo digital donde estamos en un lugar, pero podemos estar teniendo responsabilidades de impuesto a las ventas en muchos lugares dependiendo de diferentes circunstancias. Entonces yo quisiera que nos explicara cuáles son esas circunstancias donde una persona que tiene un negocio y registró una compañía en Florida, pero puede tener obligaciones en Texas o en Nueva York. ¿Cuándo se generan? Hablemos un poco sobre eso y para que tratemos de entender lo que implica, lo complejo y lo importante que es ser responsables con aprender lo que sea necesario para cumplir con nuestras responsabilidades. Sí, una de las cosas que siempre se nos... no lo pensamos como cuando estamos empezando un negocio, es que el negocio puede tener responsabilidad en los 50 estados. No hay nada que por tamaño, por monto, por dinámica te haga exento de eso. Entonces, si uno cumple con las condiciones del estado, por lo poco que sean, normalmente hay algún tipo de responsabilidad. Y eso aplica para impuestos sobre las ventas como impuestos para impuestos sobre la ganancia de la compañía y aplica para impuestos de empleador, sea retenciones de impuestos, desempleo, etc. Y muchas veces se nos olvida, y especialmente ahorita con que y con COVID hemos tenido muchas situaciones que gente decidió, me voy a ir a trabajar desde mi casa de mis tíos en Massachusetts. Y la que trabajan en Florida o trabajan en Texas o trabajan en California. Y entonces lo que no están tomando en cuenta es que a la empresa para la cual están trabajando le están creando una responsabilidad en Massachusetts ahora. Y esa responsabilidad va, especialmente cuando es un empleado que está en ese sitio, son todas las responsabilidades. Todas, absolutamente todas. Porque tengo un empleado, no importa qué es lo que hace ese empleado, normalmente, varía por estado, hay detallitos que a veces hay que estar 100%, chequear con el estado para estar 100% claro. Pero es súper importante de que se planifique alrededor de eso. Entonces, eso es algo que en las políticas que uno vaya haciendo, por ejemplo, de remoto, de trabajar desde donde quieras, hay que a veces poner sus reglas alrededor de, sí, desde donde quieras, pero dentro de los estados en donde tengo ya operación, para no generar responsabilidades en otros estados.
y eso es súper importante que lo tomen en cuenta. Entonces, Disculpa, Jorge, desde el punto de vista de empleados, que es el punto que estás tocando, estamos hablando de impuestos de un employment en el Estado, sí. ¿okay? Básicamente, que tenemos que tener responsabilidad. Y retención de impuestos sobre la renta Sobre la personal. renta, exacto, personal. Eso es muy importante y eso hay que enterarlo al Estado. Y además, entonces allí también se puede considerar para todos los efectos que tienes un asentamiento, un nexo en ese estado y también te toque retener impuesto a las ventas por las ventas en ese estado. Sí, al tener un nexo como un empleado en el estado, no importa si esté trabajando desde casa, uno como empresa, si está vendiendo productos o servicios hacia ese estado, tiene responsabilidad de impuestos sobre la renta y sobre las ventas. Entonces, debe estar registrado en el estado. Hay que registrarse como compañía foránea haciendo negocios en ese estado. Entonces, solamente porque estoy registrado en Florida no significa que yo puedo estar haciendo negocios en otro estado. Tengo que registrarme con ese estado, mantener ese registro y los registros adicionales que requieran con la agencia de desempleo, la agencia de impuestos, etcétera, de ese estado. Entonces es súper, súper importante que lo tomen en cuenta, que esas responsabilidades son muy, muy fáciles de adquirir y nadie te dice que las adquiriste. Nadie No te te va a llegar avisa. una carta. Y el tema aquí es que después, cuando el empleado te venga a preguntar, porque me toca hacer declaración no sé, South Carolina. ¿Por qué no me retuviste de impuestos de South Carolina? O después tuviste que despedir a la persona y fueron a reclamar desempleo en South Carolina y South Carolina viene y dice, ¿por qué esta persona me está reclamando desempleo en South Carolina? Y vienen las multas y vienen todo el rollo. Es súper importante. Quiero rescatar de lo que dijiste, Jorge, lo del registro como foránea, como compañía foránea en el Estado, que eso siempre es muy confuso y la necesidad de hacer ese registro. Y le dice, bueno, pero es que yo no tengo una oficina, yo no tengo nada allá, él trabaja desde su casa. Señores, no importa. Si usted tiene un empleado que está trabajando en un estado, así sea desde su casa, usted no tenga una oficina, usted tiene su empresa, su negocio, tiene la obligación de registrarse en ese estado desde todo punto de vista, empezando por el Departamento de Corporaciones del Estado, el Departamento de Registro, donde tienen que... Hay que chequear cada uno de los estados porque pueden haber reglas que te puedan aplicar y que excluyen, pero hay que chequearlo hasta 100% seguro porque la mayoría de los estados lo requieren. Así es. Es súper importante y tienen que registrarse también en el Departamento de Rentas del Estado por los impuestos estadales que les correspondan, bien sea del tema de empleados o bien sea de sales tax, de impuesto a las ventas o de impuesto sobre la renta que les toque pagar. Y de las cosas que se nos olvidan. Esto, cuando yo tengo cuando tengo de repente una LLC, que es un partnership o una corporación tipo S, a uno se le olvida que el tener un empleado en otro estado no solamente afecta a la compañía, afecta hasta a los socios de la compañía, porque entonces ahora los socios tienen ingresos en ese estado que tienen que declarar en sus declaraciones personales. Entonces, todo esto es un mundo de cosas que existían, pero ahora la aplicación es mucho más, más común y los estados se están dando cuenta. Algunos por ejemplo, personas que trabajaban en Nueva York, pero vivían en Massachusetts o en Delaware o vivían en Pensilvania y hacían el commute y después empiezan que estaban basados en Nueva York, pero viajaban para Nueva York. No hacían cosas en Pensilvania porque el empleador no les retenía en Pensilvania y ese tipo de cosas porque vivían trabajaban en Nueva York. Pero entonces ahora trabajan full time en Pensilvania. Entonces ahora el empleador tiene que cumplir con Pensilvania. Entonces, hasta la misma dinámica automáticamente nos generó cosas. Ahora, hay provisiones que, por ejemplo, Pensilvania, sabiendo eso, dijo, voy a hacer una exclusión para estos empleadores temporal y no aplicar esa regla porque, bueno, es una situación que nos agarró todos fuera de base, pero es importante que ese empleador tome eso en cuenta porque entonces ahora cómo hace sus políticas de regresar a la oficina pueden ser influenciadas por eso.
Hmm. Esto es más complejo de lo que, y puedes tenerlo, lo que tú decías es muy importante, no importa el tamaño. No importa el tamaño que usted tenga, si tiene un empleado en esas circunstancias y lo vemos constantemente y como les digo, muchas veces se dan cuenta del problema varios años después Ujú, y resolverlo cuesta plata, señores. ujú. Multas, intereses, en fin, es una situación. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta este tema de los estados porque pueden estar teniendo responsabilidades que no saben. Sí, así. Así es. Ok, esto es súper, súper importante, de verdad. Tenemos que estar muy pendientes de las responsabilidades estadales que se pueden generar. Por ejemplo, entonces se pueden generar, como decíamos, por el nexo, nos hemos centrado básicamente en el hecho de que tengas un empleado en un momento dado trabajando desde el Estado. Pero ¿en qué otras circunstancias que no sea, suponte que no tengo empleados, pero resulta que Puedo tengo tener mercancía? económico, nexo físico, como tener mercancía. Si yo vendo libros, si los libros se los entrego a Amazon y Amazon los pone en su almacén para ellos despachar después, pero uno tiene todavía control de esa mercancía. Significa que tú se lo puedes pedir de vuelta a Amazon para efectos de que ellos te lo devuelvan y no lo vendiste. Y tú no le facturaste nunca a Amazon para venderle el producto. Significa que ese producto todavía es tuyo y está en el servicio de Amazon de logística, igualito que uno compra, le puede contratar los servicios de logística a otro tercero. Eh, pero si esa persona pone en otro sitio tu mercancía y esa de otro sitio está en un estado que tú no tienes actualmente responsabilidad, te estás generando esa responsabilidad. Entonces es súper importante que lo tomemos en cuenta y eso nos genera todas las responsabilidades, nos genera impuestos sobre las ventas, nos genera impuestos sobre la renta de la compañía, que si es una partnership o es corporation, le puede generar responsabilidad a los socios de esa compañía. Y si en el futuro tengo empleados, bueno, ya van a tener esa responsabilidad. Pero cosas tan simples como una 1099. Hay estados que requieren que la 1099 se le envíe al estado. Entonces hay que cumplir con esas cosas adicionales también. Entonces, esto todo tiene muchas dinámicas que hay que tomar en cuenta, planificar y trabajar, y no se puede, nadie es experto en todos. Entonces, ok, ¿cómo busco cómo tener la herramienta para encontrar la información adecuada en el momento? ¿Y qué condiciones necesito saber para efectos de que está claro de que si estoy cumpliendo con las cosas o no? Entonces, y lograr identificar lo más rápido posible si no estoy cumpliendo con algo para poder empezar a cumplir si es necesario. Este, Porque aquí vamos a estar claro, aquí nadie es perfecto y muchas veces Amazon te puso la mercancía en el sitio y no te diste cuenta por un mes o 2 meses o 3 meses. Bueno, eso todo se va a poder resolver. El punto es que no pasen 5 años y es que nos vengamos a dar cuenta 5 años después de que le debes impuestos al estado de California. Y está pasando, California, por ejemplo, específicamente California, está viniendo a buscar y les pidió listas de clientes a Amazon y está buscando a compañías que les deben impuestos. Entonces, eso es súper, súper importante. California específicamente es muy agresivo en ese aspecto, pero otros estados también lo pueden hacer. Entonces, Y bueno. yo creo que es un tema y un proceso de adaptación para todos, incluso para los estados. Por ejemplo, en el caso de Florida, recientemente promulgaron la ley que va a empezar, creo que ahora julio, entra en vigencia también de temas de sales tax de ventas online, en línea, que no había. Entonces, los estados se han ido incorporando, han ido despertando en todas estas circunstancias porque también son cosas nuevas para los estados y se están poniendo pilas en cómo enforzar, hacer, no, eso está mal dicho en español, no se dice así, pero no me sale la palabra, digamos, en lograr que la gente haga cumplimiento, cumpla con sus responsabilidades. y, Uh-huh. Y ahí tomaron la decisión más adecuada, obligar a Amazon que lo haga. Amazon tiene la infraestructura, vamos a estar claros, el pequeño empresario no tiene la infraestructura para manejar 50 envíos a agencias de sales tax con todas las reglas separadas que tienen todos los meses o trimestralmente. Entonces, en el caso de uno vender por Amazon, Amazon se encarga, uno vende por eBay y ahora eBay se tiene que encargar.
porque son mercados. Entonces, cuando uno vende a través de un mercado, un marketplace, existen unas leyes que se llaman Marketplace Regulations, regulaciones de sitios de mercados de venta, en el cual los estados obligan a que el mercado se encargue de esa colección de impuestos. Entonces eso es Amazon, eBay, Etsy, Walmart, que uno puede venderles a través de sus productos, a través de los portales de ellos se tienen que encargar. Ahora, Pero esto eso es solo difiere. sales tax, impuesto a las ventas. Pero se te Correcto. puede estar generando otras responsabilidades en el Estado que esas no las va a cubrir ni Amazon, ni Walmart, ni nada de eso. Correcto. Y entonces ahí ya es parte que sí queda en uno. Pero bueno, ahí sabes, ahí tienes una forma muy fácil. Si tuviste ventas en el Estado, inmediatamente tienes que hacer algo, lo más probable, para efectos de impuestos sobre la renta. Entonces, eso simplifica un poco esa gestión. En donde se complica es, yo, compañía de Florida, no tengo empleados en Nueva York, pero vendo a través de Amazon. Y Amazon pone mi mercancía en donde le guste a Amazon, porque ellos lo que hacen es que la distribuyen basado en dónde está el cliente que va a comprar esa mercancía y se lo ponen lo más cerca posible a ese cliente para que le llegue lo más rápido posible. Entonces, ellos pueden poner la mercancía, incluso a veces la mueven y la pueden poner en donde quieran. Entonces, la ponen en Nueva York y uno no se está dando cuenta, pero tiene responsabilidades en Nueva York. Ok, y las responsabilidades que genera Amazon, significa las ventas que se generan a través de Amazon, esas no hay problema. Pero después yo despacho el libro directo de Florida a un cliente que no le vendí por Amazon porque le vendí por mi tienda en línea o le vendí por teléfono, como sea, y le despacho ese libro a Nueva York. Ahí yo tengo responsabilidad de colectar en ese momento impuestos sobre las ventas y reportarlo. Entonces, sí nos resuelven una parte, pero también nos generan otros temas que tenemos que cumplir y tomar en cuenta como empresarios. O sea que si yo tengo ventas multicanal, digamos, yo vendo por un canal que es Amazon y vendo por eBay, por decir algo. Pero además tengo una tienda en mi página web o tengo Shopify también, una tienda en Shopify, que Shopify sí no hace eso porque yo sí ahí sí estoy individual. Entonces, el hecho de que Amazon y eBay hayan cumplido con pagar los impuestos a las ventas de las ventas que hice a través de ellos y ya tengo, digamos, responsabilidad en ese estado, lo que yo venda por Shopify, voy a tener que yo hacer la retención en ese estado. Correcto. Eso no está fácil. Uh-huh. Y igual reportar ventas, por ejemplo, al por mayor. Si tú vendes al por mayor a ese estado, a una tienda, y tienes que pedirle certificado de reventa a esa persona, porque es responsable igualito que aquí en Florida. Claro, claro. Uy, eso es complicado. De verdad que para efectos del pequeño negocio, del small business, sobre todo que no tienes, digamos, las herramientas, puede complicarse bastante. Yo creo que lo ideal en estos casos es que efectivamente tengan herramientas que los ayuden a manejar esto de la forma más automática posible, porque descubrirlo puede ser doloroso cuando te des cuenta, finalmente, ¿no? De las cosas que no has cumplido. Sí. Y el otro tema aquí es, ok, ¿cómo se empieza a cumplir? Entonces, ¿cuáles son esos registros? ¿Con qué frecuencia hay que reportar? Porque no todos los estados son iguales, aunque las reglas de sales tax y impuestos sobre la renta son más o menos similares y si tienes una idea de uno, vas a entender el otro, pero el detalle varía. Entonces, por ejemplo, ciertos tipos de productos en línea, como que productos digitales, son sales taxables, tienen impuesto a las ventas en Nueva York y en California. Pero en la mayoría de los estados no tienen. Entonces, hay detalles así que hay que tomar en cuenta. Entonces, es súper importante que tengan profesionales que estén trabajando y mirando eso para efectos de estar seguros que están cumpliendo con todo. Y esto se convierte en problema, esto es problema desde el día uno, es la realidad, pero mientras más vas creciendo, más el problema se va generando de que hay más chance de que te vengan a preguntar de por qué no estás cumpliendo. Y eso puede generar multas, intereses, pagar impuesto que no colectaste. Por ejemplo, si impuestos sobre las ventas, si te correspondía colectarlo, no lo colectaste y después te vienen a auditar, debes el impuesto. No solamente las multas del impuesto, aunque no lo colectaste. Entonces,
Eso es súper, Sí, súper. es doloroso, puede ser muy doloroso, pero eso es importante entenderlo. Y sabemos que quizás es un poco abrumador todos los conceptos y cómo sé yo toda esta información. Bueno, justamente por eso es importante que puedan tener herramientas de información que los ayude a entender y profesionales que los apoyen en cómo navegar todo esto que sí, efectivamente sí es complejo y puede complicarse mucho. Por aquí hay unas preguntas, no, a ver, Rosa Dorta nos dice, ¿son ventas exentas? No sé a qué se refiere en la Florida, no veo aquí a qué ventas exentas se refiere. En Illinois es similar también, sí, todos los estados, la mayoría de los estados tienen estas regulaciones. Creo que Florida era el último que no tenía, que la pasó hace 3 semanas. Entonces, creo que ya todos los estados tienen una base de las reglas, de 2 reglas nuevas que se llaman el Marketplace Regulation número 1, que es el que obliga a Amazon, eBay, Walmart a encargarse de las cosas en sus plataformas. Creo que ya todos los estados que tienen sales tax están incluidos en eso, lo voy a chequear, pero si no, faltan 1 o 2 solamente. Y hay una segunda regla que no hemos hablado, y eso se llama nexo económico, y es una regla para vendedores remotos. Entonces, vamos a decir que yo no tengo nada en el estado, no tengo inventario, no tengo personal, no tengo oficinas, nada, no tengo nada en ese estado, pero tengo clientes a que le vendo. Entonces, ¿qué es lo que dice casi todos los estados hoy en día? Dicen, tú eres un vendedor remoto, ok, no tienes que hacer nada para efectos de impuestos sobre las ventas, mientras tus ventas sean menos de un monto y menos de un número de transacciones. Entonces, esos números normalmente están alrededor de las entre 100 y 250 transacciones al año y alrededor de los $100,000. Entonces, si tengo ventas mayores a $100,000 o transacciones, que significa facturas, de más de 100 o entre 100 y 250 para arriba, en cualquier estado debo chequear las reglas de vendedor remoto para ver si estoy cumpliendo con nexo económico. Hay unos estados específicamente que tienen límites mucho más altos, entonces eso es súper importante que se chequee, pero los más bajos son 100,000 y creo que 100 o 250 transacciones. Entonces, si ya estás llegando a esos montos, hay que empezar a chequear todos los estados para estar seguros de que en qué momento vas a llegar a eso. Y eso significa que puedes tener que recolectar sales tax de esos estados, reportarlos, aunque no tengas nada en ese estado. Entonces aquí ya no hay, eso fue parte de, en el pasado, eso no pasaba nunca. Eso hubo una decisión de corte que permite que esto pase ahora. En el pasado había una ley anterior, una decisión de corte anterior que decía que no se podía. Pero esa era en la época de cuando se vendía por catálogos físicos y por teléfono. Entonces, las reglas han cambiado, los métodos de compra, los volúmenes de compra han cambiado, y entonces ahora hay que actualizar esas leyes. Eso es lo que están haciendo los estados y es lo que decidió la Corte Suprema de los Estados Unidos hace unos años. Y bueno, eso toma estos efectos, pero la realidad es que también nos está simplificando el tema, porque cuando hay regulación hay claridad de qué es lo que hay que hacer para cumplir. Antes no había ninguna claridad y era, como dicen, el Wild Wild West de impuestos sobre las ventas y ventas entre estados. Ok, entonces, Jorge. Ok, yo ahora quiero tocar otro tema, estamos ahora a pasar a la sección de lo que nadie te cuenta. ¿Cómo escoger en qué estado registrar mi negocio? ¿Qué tomar en cuenta? Sabemos que son muchos elementos los que indudablemente te van a llevar, pero ¿cuáles son esos como que básicos, Jorge? Constantemente recibimos consultas de gente diciéndonos, es que yo oí que Delaware, yo oí que Wyoming, yo oí que, ¿en qué estado me conviene? Nuevo México está muy popular. No, popular, ajá. ¿En qué estado me conviene y realmente cuáles son los beneficios de escoger un estado u otro o qué cosas debo tomar en cuenta? Cuéntanos.
Esta conversación se amarra muy bien con la conversación que estábamos teniendo ahorita, porque Ujú. número uno es en dónde vas a tener nexo primero. Vas a tener un nexo en Florida, en California, en Nueva York, porque vas a tener empleados, mercancía, oficinas, etcétera. Ese es el sitio número uno. Siempre, no importa, básicamente no importa las condiciones del Estado. Ujú. Porque vas a tener que cumplir con ellas de todas formas, porque vas a tener ese nexo. Entonces, casi Eso siempre. quiere decir, entonces eso quiere decir que si yo me metieron en la cabeza y me dijeron que Delaware, que Wyoming o que lo que sea, la registro en Delaware, pero mi nexo, porque mi oficina, mis empleados y donde voy a operar es en Florida, igualito voy a tener que registrarme como foráneo, la compañía en Florida y cumplir con todos los requerimientos de Florida. Correcto. ¿Ok? Entonces, no es cierto que uno, ay, es que ahí, porque hay una idea de que en determinados estados no se paga impuestos. Entonces, señores, hay impuestos federales y todos los estados están, no importa dónde tengas la compañía, todos los estados están cubiertos por eso, o sea, no importa, todos vamos a tener que pagar impuestos federales al IRS. Y luego están los impuestos de cada estado. Y usted va a tener obligación en el estado donde esté operando principalmente. Por eso para efectos de los pequeños negocios es muy importante porque hay como una confusión, por ejemplo, con el tema de Delaware, que es muy popular, de que no es que las grandes compañías se registren en Delaware porque es que Delaware tiene unos beneficios y no voy a pagar impuestos de no sé qué. Y no, puro cuento, señores. Si usted se registra en Delaware y va a operar en Florida o va a operar en Texas, va a tener que cumplir con todas las responsabilidades del estado donde esté operando, indistintamente del estado donde haya registrado inicialmente la compañía. Entonces, si usted no quiere pagar doble registro, estar pendiente de las cosas que tiene que reportar tanto en Delaware como en el otro estado, no invente. El tema de Delaware, Jorge, explícanos un poco cómo es que funciona, por qué ese mito o esa cuestión de que Delaware es beneficioso. ¿Cuáles son realmente las cosas beneficiosas en un momento dado para alguien evaluar Delaware? Si realmente no tienes nexo en ningún otro estado, significa que eres extranjero, tú es una compañía que de repente no va a tener empleados y simplemente es portadora de repente de algunas acciones o de alguna inversión o algo por el estilo. Ahí puede tener mucho sentido porque no estás generando responsabilidad en ningún estado, entonces solamente tienes responsabilidades federales. Entonces eso es bastante simple. Las otras cosas es, si tú piensas que de repente que vas a tener que registrarte en los 50 estados para efectos de hacer tu negocio, bueno, comenzar con Delaware también puede tener sentido. Entonces, por eso sí, las compañías grandes lo hacen en Delaware. Porque las cortes en Delaware son rápidas y que si tienen un problema y que te demanden en Delaware es más fácil gestionarlo. Son cosas que van a tener que hablar con su abogado específicamente, pero esas son las cosas que Delaware promociona como beneficio. Las cortes tienen eh, la tendencia y de ser pro negocios, entonces, y no pro consumidor, entonces eso también tiene una influencia. Pero esa no es el punto determinante para la mayoría de los pequeños negocios. Entonces, la realidad es que no tiene ningún beneficio si no estoy en Delaware para ningún pequeño negocio registrarse en Delaware, a menos que va a tener que estas condiciones de tener que registrar en muchos estados o estar en una industria que tenga mucho litigio y de alguna forma querer protegerse de esa forma. Otro de los puntos que mencionan sobre el tema de Delaware tiene que ver con que el registro no es público. Es decir, los nombres de las personas, etcétera, no van a aparecer públicamente. Esa es otra de las razones por las cuales la gente, pues, es diferente que la mayoría de los estados, pues, tú puedes entrar online y ver quiénes son los directivos de la compañía, la junta directiva, etcétera. En Delaware no. Entonces esa es una de las razones que mucha gente, pues si no quieren aparecer o que esté público, pueden hacer. Pero eso después, si tienes que registrar en otro estado, ya no tienes esa protección porque tienes que reponerlo en el otro estado. Así que Correcto. lo he visto y simplemente en algunos casos tienen gastos que parecieran que no tienen ningún sentido tener. Entonces,
Igual eso, sus condiciones específicas, hablen con su abogado, pero sí, nuestra recomendación es siempre buscar el sitio en donde ya estás haciendo negocios. Eso es lo más simple. Sí. Si, por ejemplo, vas a comprar un inmueble con una propiedad, es el sitio donde esté el inmueble, porque de todas vas a tener responsabilidad en el lugar donde está el inmueble, donde vas a producir el ingreso, aunque abras la compañía en otro estado. Entonces, eso también es importante. Ok, entonces hablamos de que efectivamente en el sitio donde vas a tener operación como primera instancia. Ahora, ¿qué otras? Si alguien, por ejemplo, puede escoger el estado porque todavía no ha decidido dónde va a vivir o dónde tiene el asentamiento, ¿hay algunas condiciones adicionales a tomar en cuenta que sea conveniente verificar? Bueno, desde el punto de vista económico, me imagino que los impuestos son importantes. Yo no diría, por ejemplo, que el sales tax es importante, porque el sales tax no es un costo para uno como empresario, simplemente tienes la obligación de retenerlo. Así que el comprador es el que va a pagar el sales tax si es un usuario final. Entonces, eso no es algo que te cuesta a ti. Ese no es determinante. Pero, por ejemplo, el impuesto personal que se paga, impuesto sobre la renta. Hay ciertos estados que son más costosos que otros porque tienen impuestos personales altos. Eso puede ser un tema que, si puedes escoger el sitio, lo tomes en cuenta, porque pues vas a tener un costo adicional de impuestos. Por ejemplo, hay estados como Florida, como Texas, que no tienen impuestos a las personas naturales. Entonces, si tienes una LLC que es tratada como sole member o partnership, porque tiene más de un socio, una S corporation, que quien paga los impuestos es el socio, no va a tener que pagar impuestos en el estado. Mientras que si estás en Nueva York o en California, vas a tener que pagar impuesto el federal, pero además el del estado. Sí, y ahí hay muchos factores, porque uno dice a veces, voy a ver las tasas de impuesto estatal sobre la renta, y voy a decir, el estado que no tiene impuesto sobre la renta es el mejor. Eso tampoco es exactamente así, porque el estado que no cobra impuestos sobre la renta lo cobra de otras formas. ¿No? Está claro, no están no teniendo ingresos por impuestos. Normalmente esos estados tienden a tener impuestos de propiedad más altos, tienden a tener impuestos de sales tax más altos. Por algún lado te van a sacar la plata. Sí, exacto. Entonces, una de las cosas, y a mí me encanta voy a presentar aquí un segundo, y no lo voy a explicar completo porque es bastante detallado, pero Tax Foundation, que es una non-profit que hace investigaciones de impuestos y ese tipo de cosas, hace este es de 2019, no encontré de 2020, pero hace una publicación que dice la carga de los impuestos estatales y locales. Esto porque no se mueve. Eso es taxfoundation.org, ¿cierto? Correcto. Esto se congeló. Ok, ahora sí. Entonces aquí podemos ver, esto toma en cuenta no solamente el impuesto sobre la renta, sino el impuesto estatal, el impuesto de sales tax, los property taxes y otros impuestos que uno tiene que pagar, impuestos locales a veces, etc. Y si te fijas, sí, Nueva York y California tienden a ser los más altos, pero después otros estados que de repente tú piensas que son los más bajos porque no tienen state income tax, Texas o Florida, no son los más bajos. Aquí hay un Tennessee que tiene un 7%, esto es averaje, un Wyoming que tiene 7%. Entonces, bueno, y hay otros estados que son muy similares. Por ejemplo, no sé, Texas y Florida parecían ser muy similares. New Mexico muy similar a Florida. Arizona muy similar a Florida. Entonces, sí, esto es un análisis como que metieras todos los impuestos en un pote y dijeras, ok, ¿cuál es el neto del impuesto de la carga impositiva del Estado? Correcto. Ok, para los amigos que están en Instagram, taxfoundation.org,
y allí pueden conseguir información de esto que estamos hablando. También en YouTube y en Facebook pueden verlo. Y la carga por estado. Entonces, ahí pueden analizar la carga de impuestos, de la combinación de los impuestos de cada estado, si eso es un tema que quieren tomar en cuenta. Porque, ojo, yo siempre digo que uno tiene un socio en los negocios en Estados Unidos y a título personal y se llama el tío Sam y tarde o temprano, de una manera u otra, vas a tener cargas tanto del Estado como federales, ¿no? Yo creo que las decisiones más bien es dónde puedo producir más dinero, dónde puedo vender más porque haya un nicho adecuado para mi negocio, si es que es importante la ubicación geográfica, porque puede ser que tampoco sea importante la ubicación geográfica, más hoy en día como han cambiado las cosas, ¿no? Porque antes sabíamos que era, voy a abrir una tienda aquí, entonces que se venda el tipo de producto que vendo en esa tienda. Pero hoy día que, digamos, hemos aprendido que podemos vender en cualquier parte, desde cualquier lugar, entonces la realidad es que posiblemente no tenga importancia porque podemos tener herramientas que nos permitan llegar a cualquier persona en cualquier parte en estos momentos. Pero yo creo que lo importante aquí es producir plata. O sea, la verdad es que porque si no produces no hay impuestos, no, o sea, olvídate. Todo tiene que ver con producir. Entonces, lo importante para mí, desde el punto de vista de Bueno, negocio. eso no es exactamente así, porque los sales tax los pagas no importa si ganas o pierdes impuestos, dinero. Bueno, Entonces, cierto. eso es un factor también. Tú dices, en un estado no pago impuestos sobre la renta, pero pago sales tax. El sales tax lo pagas en los restaurantes, lo pagas en el Claro. supermercado, etcétera. Entonces, eso también es un factor Claro, importante. de costo de vida. Estamos hablando ahí ya entonces de costo de vida que implica para el Estado. Pero bueno, y lo digo porque, a ver, no necesariamente el hecho de que California sea uno de los que tiene cargas más grandes, o New York, implica que no sirvan en un momento dado, porque evidentemente también ahí como mercado, California es, no sé, no sé cuánta economía del mundo. Sí, como La está sexta en los primeros 10 de las en economías del mundo. del mundo, o sea, solo California. Entonces, claro, estamos hablando de una economía que genera y que puede tener capacidad de venta, es un mercado extraordinario. Entonces, no necesariamente el hecho de que tengas una carga impositiva grande implica que no sea un buen mercado para estar allí en un momento dado. Depende del negocio que hagas, definitivamente. Entonces, digamos, es importante que las circunstancias que tomemos en cuenta no son solamente los costos de impuestos, sino la potencialidad del mercado, por ejemplo, es vital. Sí. Así es. Ok, entonces, bueno, ahora hablemos para cerrar del GBS Tool de la semana. Tenemos información valiosa siempre en nuestras herramientas del miércoles. Quiero hablarles de HR Toolbox, que es una herramienta para el manejo de recurso humano. Jorge, cuéntame algo sobre el HR Toolbox y que sea interesante o importante para los dueños de pequeños negocios. ¿En qué, por ejemplo, podría ayudarlos el HR Toolbox? Sí, una de las cosas y lo vemos ahorita con la competencia que hay en el mercado laboral, es la necesidad por saber cuáles son los salarios adecuados para ciertos tipos de posiciones y qué está pagando la competencia. Entonces, HR Toolbox tiene una herramienta que los ayuda por título de trabajo y por sitio en donde están en área física, ponerle un número a un número comparativo a ese trabajo. Entonces, eso te dice por hora, por salario, lo que debería ganar esa persona. Y cómo pagan las compañías que están en el rango más alto, las compañías que están en el más alto, y uno puede buscar estar en el medio o buscar estar en el más alto o el más bajo, como sea la estrategia de negocio de uno, pero puedes estar claro de que la información de tener la información para efecto de estar claro si lo que estás pagando es adecuado para el trabajo que estás contratando. Esa es una herramienta que está incluida dentro del HR Toolbox.
Y es tan simple como uno pone el título del trabajo, pones el sitio donde está y de una vez te saca esa información y te la compara. Interesante, porque siempre, pues, y sobre todo en lo complejo del mercado laboral hoy, y hemos visto, yo tuve una entrevista esta semana en TV Venezuela, que hicieron una nota sobre ese tema, porque resulta que hay muchos puestos de trabajo disponibles y no hay gente aplicando, señores, por todo el tema de lo que está pasando, mucha gente, quizás pues el tema de tener un employment, de tener los beneficios de desempleo, tanto federales como estadales, y el comentario venía porque en Florida el gobernador está quitando los beneficios a partir, creo que de julio, del desempleo. Y para justamente tratar de incentivar que la gente aplique a los empleos. Entonces, se ven afectados empleos de todo tipo y ciertamente yo creo que eso nos pone a pensar un poco como dueños de pequeños negocios en entender mejor cuál es la realidad y poder ser competitivos a la hora de que saques un cargo y estés buscando a alguien para que puedas realmente conseguir el recurso humano que necesitas. Entonces, el HR Toolbox tiene herramientas como esta que Jorge nos acaba de comentar, donde usted puede hacer comparaciones, entender cómo está el mercado laboral en esa área o en ese cargo específico y ver dónde usted se quiere posicionar. Así que el HR Toolbox, Jorge, ¿dónde pueden conseguir información sobre el HR Toolbox? Lo vamos a poner en la pantalla, creo que es gbsgroup.net/HR Toolbox. Deberían poder encontrarlo. Ok, en nuestra página web pueden ir y pueden conseguir información sobre el HR Toolbox. Es súper fácil de suscribirse, es una suscripción mensual, es muy sencillo, muy económico, accesible para los pequeños negocios y la idea es que allí tengan la posibilidad de tener todas las herramientas que necesitan para manejar su recurso humano. Y eso incluye este análisis de los salarios, de los niveles de salarios, pero también otro montón de cosas. Realmente el HR Toolbox es un mundo de información. Por ejemplo, está toda la información de cada estado y las responsabilidades de cada estado cuando tienes empleados en los estados, que tiene que ver con lo que estuvimos hablando durante el programa. Así que los invitamos a explorar sobre el HR Toolbox y pueden hacer, recuerden, un Quick Discovery Session cuando lo deseen para conversar con Jorge o conmigo sobre el tema, sobre cualquiera de las necesidades que tienen sobre negocio o sus dudas, y con gusto podemos ayudarlos a explorar y a descubrir y a tomar, para que puedan tomar decisiones educadas. Así que bueno, ya llegamos al final. Jorge, ¿algún otro comentario de cierre? No, estamos listos. Listos. Bueno, amigos, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos, por tomarse ese cafecito mañanero que nos tomamos juntos los miércoles. Nos vemos el viernes. El viernes tenemos una invitada muy especial, nuestra amiga Mónica Jordán desde Zaragoza, España, va a estar hablándonos de biodanza. Vamos a conversar de cómo danzar en la vida, cómo es eso de la biodanza y qué significa y en qué nos puede ayudar como herramienta. Ella es experta de biodanza, es coach de reinvención y nos va a estar hablando sobre este tema, así que vamos a tener un viernes muy interesante. Jorge, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, por brindarnos toda esa información y apoyarnos y ayudarnos a seguir haciendo crecer nuestros negocios. Gracias a ti. Nos vemos el viernes, amigos, que tengan un resto feliz, de una feliz semana, lo que les queda de semana, así que se les quiere un montón, feliz día y gracias por acompañarnos. Bye.